Bienvenidos a una inmersión en lo más profundo del terror. Bueno, del terror natural. Hoy nos vamos a adentrar en la erupción del Monte Santa Elena en 1980. Una historia que estoy seguro nos va a helar la sangre. A partir del artículo de la Wikipedia vamos a ir desentrañando los escalofriantes detalles de este cataclismo, que transformó un paisaje sereno en un infierno en la Tierra. La erupción del Monte Santa Elena es un recordatorio brutal de que la naturaleza en su inmensidad puede desatar una furia capaz de borrar del mapa cualquier vestigio de vida. Es cierto, y lo que hace esta historia aún más escalofriante son los presagios, las señales que advertían de la tragedia inminente. A partir de marzo de 1980, una serie de terremotos cada vez más intensos sacudieron la región, culminando en un temblor de magnitud 4.2. Imagínate la creciente ansiedad de los científicos al observar cómo el terreno se deformaba, cómo se abrían grietas en la superficie, cómo explosiones de vapor emanaban del volcán. Era como si la montaña estuviera a punto de estallar. Más que una obvia presión, ¿verdad? Incluso se observó una llama azul espectral brotando de la cima. Una señal inequívoca de la combustión de gases a una presión y temperatura infernal. Exacto, esa llama azul era un indicio de la inmensa energía que se acumulaba bajo la superficie. Una energía que buscaba desesperadamente una salida. La declaración del estado de emergencia no hizo más que aumentar la tensión, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Cómo reaccionaron los científicos ante estos fenómenos tan alarmantes? Pudieron predecir la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Aunque las señales eran claras, la magnitud de la erupción lateral que se produjo fue una sorpresa incluso para los expertos. Se centraron en monitorear la cima esperando una erupción vertical, pero la montaña les tenía reservada una sorpresa letal. Y entonces llegó el fatídico 18 de mayo de 1980 a las 8.32 de la mañana. Un terremoto de magnitud 5.1 desencadenó el apocalipsis. La ladera norte del volcán, debilitada por semanas de actividad sísmica, se derrumbó en un deslizamiento de tierra colosal. Fue como si la montaña se abriera de golpe, liberando un torrente de fuego y destrucción. Debajo de esa ladera, una inmensa cámara de magma roca fundida a temperaturas extremas había estado presionando durante semanas buscando una salida. Con el derrumbe, la presión encontró su escape de la forma más violenta imaginable. Lo que siguió fue una explosión lateral, una erupción horizontal de gases, ceniza y roca pulverizada que se extendió a velocidades supersónicas, arrasando todo a su paso. Árboles centenarios convertidos en astillas, en un instante el lago Spirit engullido por una ola de escombros, un verdadero infierno en la tierra. 57 personas perdieron la vida ese día, atrapadas en un torbellino de fuego y destrucción. Científicos, fotógrafos, amantes de la naturaleza, todos ellos víctimas de la furia impredecible de la naturaleza. La erupción del Monte Santa Elena nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad de las fuerzas geológicas que dan forma a nuestro planeta. La devastación causada por la explosión lateral era solo el preludio de una pesadilla aún mayor. La columna de ceniza volcánica impulsada por la furia de la erupción se elevó kilómetros hacia el cielo, oscureciendo el día y sumiendo la región en una densa penumbra. Es difícil imaginar la magnitud de esa nube. ¿Qué consecuencias tuvo para las zonas alejadas del volcán? La ceniza fina y abrasiva se extendió por cientos de kilómetros, cubriendo ciudades y pueblos como un sudario mortuorio. Imagínate la desesperación de la gente respirando con dificultad con el sol oculto tras un manto gris y la vida cotidiana paralizada por el miedo. Una auténtica escena apocalíptica. Pero la furia del volcán no se limitó a la explosión y la ceniza. El calor extremo derritió la nieve y el hielo de la cima, creando torrentes de lodo y escombros que descendieron por las laderas con una fuerza devastadora. Esos flujos de lodo, conocidos como lazares, son auténticos ríos de destrucción. Una mezcla de agua, ceniza, rocas y árboles arrancados de cuajo, avanzando a gran velocidad, arrasando todo a su paso. ¿Cómo se puede comparar la fuerza de un lahar con otros desastres naturales? Imagínate la fuerza de una inundación, pero multiplicada por la densidad y el poder destructivo del hormigón. Los lahares del Monte Santa Elena arrasaron puentes, carreteras, casas, bosques enteros. Cualquier cosa que se interpusiera en su camino era engullida por la masa de lodo y escombros. Es escalofriante pensar en la magnitud de la destrucción, en la impotencia de la gente frente a esa fuerza imparable. ¿Hasta dónde llegaron los lahares? Algunos de los lahares recorrieron más de 80 kilómetros, alcanzando el río Columbia y extendiendo la devastación mucho más allá de las laderas del volcán. La huella del horror se extendió por toda la región, dejando a su paso un paisaje fantasmal. Después de una catástrofe de tal magnitud, es difícil imaginar que la vida pueda volver a abrirse paso. ¿Cómo se recupera un ecosistema tras un evento tan traumático? La recuperación es un proceso lento y doloroso, una lucha por la supervivencia en un entorno devastado. La ceniza, inicialmente un agente de destrucción, con el tiempo se convierte en un fertilizante natural, enriqueciendo el suelo y permitiendo que la vida vuelva a germinar. Es una paradoja, ¿no? La misma fuerza que siembra la muerte también puede ser la semilla de la vida. ¿Qué especies fueron las primeras en regresar a las zonas afectadas?
Las plantas pioneras resistentes y adaptables comenzaron a colonizar el terreno yermo, seguidas por insectos y pequeños animales. Poco a poco la vida fue tejiendo una nueva red de interconexiones, un ecosistema renacido de las cenizas del desastre. Es alentador saber que la vida puede resurgir incluso en los lugares más devastados. Pero la erupción del monte Santa Elena también dejó una profunda cicatriz en la sociedad humana. ¿Qué impacto tuvo en las comunidades y la economía de la región? El impacto fue catastrófico, la industria maderera vital para la economía local sufrió pérdidas millonarias, bosques enteros desaparecieron bajo la furia del volcán, dejando tras de sí un paisaje fantasmagórico de árboles calcinados y troncos derribados. Imagino que la agricultura también se vio afectada a la ceniza volcánica, aunque puede ser un fertilizante a largo plazo, en el corto plazo es un contaminante letal para los cultivos. Exacto, la ceniza cubrió campos y pastos, asfixiando las plantas y contaminando las fuentes de agua. La producción agrícola se desplomó, dejando a muchas familias sin sustento y sumiendo a la región en una profunda crisis económica. Es desolador pensar en el sufrimiento de las personas que lo perdieron todo. ¿Y qué pasó con el turismo? El monte Santa Elena era un importante destino turístico antes de la erupción. El turismo se paralizó por completo. La imagen de la montaña, antes un símbolo de belleza natural, se transformó en una advertencia sobre la furia incontrolable de la naturaleza. La zona se convirtió en un lugar de peregrinación para científicos y curiosos atraídos por la magnitud del desastre, pero el turismo tradicional tardó años en recuperarse. La erupción del monte Santa Elena nos deja una profunda reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. Por un lado, la fragilidad de nuestra civilización frente a la fuerza de los elementos. Por otro, la capacidad de la vida para renacer de las cenizas. La resiliencia de los ecosistemas frente a la adversidad. Es una lección que no debemos olvidar. La erupción del monte Santa Elena, por terrible que fuera, nos recuerda que la Tierra es un sistema dinámico en constante cambio. Debemos aprender a convivir con estas fuerzas, a respetar su poder y a adaptarnos a su impredecibilidad. Y a recordar a las víctimas de esta tragedia, aquellos que perdieron la vida o sus hogares en un instante. Sus historias nos recuerdan la importancia de la investigación científica, de la prevención y de la preparación ante los desastres naturales. Y a maravillarnos, a pesar del horror, por la capacidad de la naturaleza para crear belleza, incluso a partir de la destrucción del monte Santa Elena, aunque marcado por las cicatrices de la erupción, sigue siendo un lugar de una belleza singular, un testimonio de la fuerza y la fragilidad de la vida en nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la erupción del monte Santa Elena. Una historia que nos invita a la reflexión, al respeto por la naturaleza y a la memoria de aquellos que sufrieron la furia del volcán. Hasta la próxima.